tardes, mi nombre es María Carolina Lagos Yarzún, soy profesora de profesión, he ejercido durante 42 años, en la actualidad estoy jubilada. Hace unos meses me invitaron a participar como candidata a la constituyente, acepté este desafío porque creo que Chile lo necesita, porque Chile necesita una nueva constitución. No podemos seguir teniendo las inequidades y las injusticias que vivimos diariamente. Estamos en un momento importante de la historia de nuestro país. Durante muchas décadas muchos actores sociales han pedido, a través de los grupos feministas, de los grupos ecológicos, han pedido cambios. Sin embargo, no ha sido posible y la paz de nuestro país está siendo afectada. Por lo tanto, creo que es el momento de que una nueva constitución se diseñe y se escriba para Chile en el futuro. Yo me comprometo con ustedes a ser una constituyente, no solo comprometida, sino autónoma, independiente, con transparencia. Mi pilar fundamental va a ser la educación, que es el inicio y el camino para todas las mejoras en las cuales el centro sea el ser humano, que tiene que ser el valor fundamental, que tiene que estar al centro de una nueva constitución. No se olviden, les invito a votar por independientes. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alejandro Contreras Godoy, tengo 64 años, estoy casado con Carmen Castro Manríquez, tenemos 6 hijos, vivo en Puerto Varas hace 8 años, soy santiaguino, también he vivido en Antofagasta, en Chillán y en Talca. Mi profesión, soy profesor de castellano y de religión, he trabajado en diferentes actividades colegios y universidades y establecimientos educacionales diversos. Mi motivación fundamental para ser candidato constituyente es porque amo la política, a pesar de no haber participado nunca en ningún partido político, pero creo que a través de la política podemos mejorar la sociedad. Soy candidato constituyente independiente y últimamente también he participado activamente en manifestaciones pacíficas buscando una sociedad más justa. Me preocupa, ¿no es cierto?, la gente, me preocupa mi país, me preocupa lo que está pasando y en ese sentido quiero hacer un aporte, ¿no es cierto?, a la Constitución. Vecina y vecino, tú que vives en Osorno, en San Pablo, en San Juan de la Costa, en Puyehue, en Puerto Octay, en Río Negro, en Purranque, en Frutillar, en Puerto Varas, en Yanquihue, en Fresia y Los Muermos, te saludo. Soy Juan Carlos Claret Pol, candidato independiente a la Convención Constituyente por nuestro distrito el 25. Y sucede que en 9 semanas más, el próximo 11 de abril, vamos a enfrentar una elección histórica, que es la elección de aquellas personas que van a desempeñar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Esta elección no es como la que estamos acostumbrados, no es para escoger a personas que van a desempeñar un puesto en un escritorio, en una oficina durante 4 años. Son personas a las que se les va a encomendar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Durante más de 30 años hemos estado acostumbrados a que los mismos de siempre, con los mecanismos de siempre, intenten solucionar los problemas de siempre. Y sin embargo nuestros problemas siguen aquí. Es por eso que ahora que tenemos la oportunidad histórica de diseñar un país que comience a hacerse cargo de nuestros problemas, es que es importante que en la elección del próximo 11 de abril den la oportunidad a quienes no somos los mismos de siempre, a quienes queremos aportar desde nuestra juventud, desde nuestros estudios, desde nuestra experiencia y desde nuestra independencia al diseño, a la redacción de una nueva Constitución que posibilite un mejor vivir, que posibilite una mejor democracia y sobre todo que posibilite que tus proyectos vitales se puedan realizar. Porque sí, te hablo a ti, el que no está ni ahí con la política, porque la política le es totalmente indiferente para su diario vivir, porque no le soluciona los problemas de su vida cotidiana. También te hablo a ti, militante del partido político, para que te abras a conocer los proyectos que desde el mundo independiente tenemos para aportar al mismo país que tanto tú como yo soñamos.
Y sobre todo te hablo a ti, que tienes esperanzas en el futuro del país, que quieres cambios y que comprendes que los cambios no van a venir por los mismos de siempre, con los métodos de siempre. Te invito a votar por Claret Constituyente. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas el día de hoy. Bueno, quiero comenzar el día de hoy dejándoles un afectuoso saludo a todas las mujeres que el día 8 de marzo estuvimos de conmemoración. Y bueno, más que todo es entregarles esta fuerza y esta energía y decir que estamos todas unidas, que después de esos sucesos tan lamentables, después empezó una lucha de las mujeres que hasta el día de hoy está siendo visibilizada y que por ello también con eso nos sentimos más unidas también en esta lucha. Así que quiero compartir este cordial saludo para cada una de ellas y vamos que se puede, así que vamos bien encaminadas. Y por ello igual quiero comentarles que hoy día es nuestro tercer conversatorio. Y el tema que hoy día trataremos precisamente es Mujer y la nueva Constitución. Quiero darle la bienvenida a nuestros candidatos, a Carolina, a Jorge, a Juan Carlos, que ya ustedes ya lo conocen, a los tres. Ellos son nuestros candidatos por la lista de la nueva Constitución. Ya ellos han estado con nosotros compartiendo los últimos dos conversatorios. Y el día de hoy también se suma a nuestro panel dos queridas y grandes mujeres invitadas, que son Andrea Repeto. Ella es nuestra coordinadora a nivel nacional de Foro Independientes No Neutrales. Ella es economista, ¿ya? Así que quiero darle una bienvenida. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Saludos. muchas gracias. Para mí un súper gusto estar acá con ustedes hoy día. Muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar de estos temas tan importantes. Gracias. También está nuestra invitada el día de hoy para ampliar más este círculo de visión femenina. También tenemos a Mariela Núñez. Mariela Núñez es candidata por el Distrito 26, también por Independientes No Neutrales, pero su lista de ella se llama Lista Independientes Nueva Constitución. Así es, ¿no es cierto, Mariela? Sí. Exactamente. Entonces, para que la recordemos también, vamos en una lista independiente todos acá. Ya, ella es científica. Voy a leer un poquito su biografía más o menos para que sepamos quién es ella. Ella es científica, directora de la Estación Biológica St. Darwin, Ancud, Chiloé, e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Bienvenida, Mariela, saludos. Muchas gracias, muy contenta de estar en este conversatorio donde nos unimos el Distrito 25 y el Distrito 26 de la región de los lagos a conversar este importante tema. Estamos en la Semana de la Mujer, así que feliz de la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y también saludar cariñosamente a Isidora, que va a ser nuestra moderadora el día de hoy, como lo fue la semana antepasada. También bienvenida, Isidora, gusto saludarte. Muchas gracias, Jessica. Ya, entonces, bueno, más que todo, darle la partida y que sea un rico conversatorio el día de hoy. Sean todos bienvenidos y ahora dejo con ustedes a Isidora. Muchas gracias, Jessica. Me sumo al agradecimiento de nuestras invitadas el día de hoy, de nuestros candidatos. Creo que es un lujo poder tener un panel complementado con mujeres, especialmente mujeres que están en el área de la economía y el área de la ciencia, que sabemos que son áreas que comúnmente han sido dirigidas o planteadas por hombres. Así que muy bien, Andrea, muy bien, Mariela, ahí por hacernos camino, hacernos terreno en sus áreas de expertise. Carolina, Jorge, Juan Carlos, Andrea y Mariela. Sabemos que el tema de género y el tema de género en la nueva Constitución da para muchos conversatorios y muchísimos temas, pero hoy me gustaría plantearles una pregunta de puntapié inicial para iniciar este diálogo, ¿ya? Esa es, para que todos la puedan reflexionar un momento, ¿cuáles han sido las políticas públicas pendientes con respecto a la mujer que ustedes creen que deben estar sí o sí en la nueva Constitución, en la nueva Carta Magna de nuestro país? Es una pregunta interesante. Ahí veo la cara de la Andrea, como
no es fácil de responder, pero ahí cada uno tiene también sus banderas de lucha, sus puestos ahí de prioridad. Así que me gustaría darle el paso a que contesten los candidatos y después se suman con sus propuestas y su parecer, en el fondo, a estas políticas pendientes nuestras invitadas. ¿Quién está listo o lista para iniciar? Estoy siempre listo como Boy Scout. No, pero Carolina, a lo mejor querías partir tú. No, parta usted nomás, no se preocupe. Yo después me puedo hablar demasiado yo. Ya, es que después ya, chuta. Mira, voy a tratar de ser breve, preciso y conciso, pero se me vienen muchas cosas a la cabeza. Me ha pasado que en esto y hablábamos con Andrea un poco antes de empezar este encuentro, de las salidas a terreno, ¿ya? Entonces, en este encontrarse, ¿no es cierto?, con la gente, con distintas personas, especialmente dueñas de casa, entonces yo en algún momento, dialogando con ellas, les pregunto, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Entonces de repente las mujeres dicen, no, yo no trabajo. Ya. O dicen, no trabajo y soy dueña de casa. Entonces le digo, no, pero ¿cómo que no trabaja? Oiga, cuando mi señora, bueno, nosotros con mi señora tenemos 6 hijos, cuando mi señora se va, por ejemplo, a Santiago, nosotros vivimos en Puerto Vara, se va a Santiago y quedamos a cargo de la casa, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas por hacer increíble, ¿no es cierto? Desde hacer la cama, lavar los platos, cocinar, limpiar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo una de las, no digo lo más importante, pero una de las cosas que a mí me gustaría es que primero las mujeres reconocieran, sin duda, que ese trabajo en casa es un trabajo digno, importante, tremendamente vital y que debería ser pagado, ¿ya? Por el Estado, ver una fórmula, ¿no es cierto?, pero que pudiésemos insertarlo dentro de la Constitución como un derecho laboral, un derecho también económico, salarial, donde se reconozca esa experiencia de la mujer tan valiosa, que, bueno, incluso pensando en esta igualdad de género, que también a veces puede hacer el hombre, o no a veces, sino que dependiendo de los roles. Yo me he encontrado también por ejemplo, con amigos que la señora trabaja, digo, en la universidad, por ejemplo, y ellos quedan al cuidado de la casa, ¿ya? Que eso también sea reconocido, digamos, ¿me entienden? O sea, y que sea pagado. No sé si puedo nombrar algo más o me callo aquí, porque hay varias cosas que me preocupan. Sí. Hay tiempo. ¿Puedo decir algo? Ya. Rápidamente, algo que me duele tremendamente son los femicidios. De pronto uno escucha, dice, tal persona, oye, entonces el hombre, ¿no es cierto?, está con este control de alejamiento, ¿no es cierto?, y resulta que la mujer después, a los pocos días o al poco tiempo, aparece, ¿no es cierto?, asesinada, aparece muerta. Lo encuentro tremendo, terrible, ¿ya? Creo incluso que a veces, habiendo femicidios, no se tratan como tal, ¿ya? Incluso hay suicidios, etcétera. Bueno, entonces, digo, suicidios de quienes han asesinado. Entonces, creo que es un deber del Estado, es un deber nuestro como personas, hacernos cargo de esa situación que no debe existir, ¿ya? Debemos tener un control sobre eso y no deben haber más muertes, ¿ya? Lo encuentro tremendamente doloroso, ¿ya? Bueno, eso fundamentalmente, porque se me olvidó lo tercero, ya me acordaré. Perfecto, ahí se va a ir dando en la conversación las siguientes ideas. ¿Carolina? Sí, fíjate que yo estaba pensando y que, bueno, agradecer quienes nos acompañan el día de hoy y nosotros que como candidatos, ¿no es cierto?, con los equipos que nos acompañan, que hemos hecho estas conversaciones. Hoy día el tema creo que es uno de los temas más candentes en este minuto y en esta semana. Y yo creo que el Estado en políticas públicas está pero a años luz de lo que nosotros las mujeres nos merecemos en esta sociedad. Las políticas públicas están pero lejos de reconocer, ¿no es cierto?, la labor y el trabajo fundamental de compañeras de ruta que hay con los varones. Fíjate que yo podría hablar de muchas cosas, por ejemplo, lo de los femicidios, a propósito de lo último que dijo Jorge. Fíjate que yo te puedo contar, por ejemplo, que para la justicia, las mujeres cuando denuncian,
tienen que, como peso de la prueba, como le llaman los expertos, ¿no es cierto? No soy abogada, soy profesora, pero como peso de la prueba, fíjate que la mujer tiene que demostrar el daño que un hombre le hizo, y no al revés. Una denuncia debiera ser al revés, ¿no es cierto? El hombre debiera demostrar que él no fue el causante de un daño, al revés. Entonces eso es una política pública, digamos, dentro de la legislación que está al debe. Quiere decir, por ejemplo, personalmente a mí me toca el tema de las jubilaciones, estas tablas famosas, infames, ¿no es cierto?, con las cuales tenemos diferencia entre hombres y mujeres respecto de igualdad de condiciones cuando jubilamos. Pero quiero, y así podría decir muchas cosas, la inequidad salarial, al mismo trabajo, ¿no es cierto?, en funciones, en igualdad de condiciones, las mujeres tienen porcentajes menores de remuneraciones, y pudiera muchas 30%. cosas, pero, Es un claro, 30% menos. sí, es decir, es una cuestión vergonzosa, es realmente vergonzoso. Pero fíjate que solo me quiero detener, como soy educadora, 42 años, Andrea, Mariela, que no me conocen, en educación pública, primero municipal, y también he caminado respecto de otras dependencias, particular pagado y particular subvencionado. Pero fíjate que a propósito que nos acompaña Mariela, quiero, por ejemplo, en educación, ¿qué he visto yo en mis 42 años? El sesgo que hay de género en educación, que ha estado presente en los textos escolares, en las dinámicas de clase, en las dinámicas de convivencia, y que el Estado chileno las ha observado, se las han dicho, se las han gritado y no han hecho nada. Por ejemplo, Mariela nos decía, Jessica, ella es científica en esa área. Por ejemplo, Mariela, fíjate, yo que tuve la oportunidad de dirigir escuelas básicas municipales, todavía me encuentro con textos y láminas escolares en que está el científico en una figura masculina, y que está, ¿no es cierto?, la niñita en una figura femenina, está la labor doméstica. A estas alturas, en pleno siglo XXI, es una cuestión que duele los dientes, duele el corazón, porque no es posible. Por ejemplo, yo soy profesora de lenguaje, Isidora también es profesora de lenguaje. Les puedo comentar, por ejemplo, que cuando uno mira los planes lectores del Ministerio de Educación, el 70% de los autores son varones. Las mujeres no están, es decir, o están en menor proporción en los listados de los textos escolares. Y eso se ha denunciado, se ha indicado, se ha analizado, y el Estado no hace nada como política pública. Y sabemos y tenemos la conciencia clara que la educación es la que va a cambiar todo esto, después que la Constitución se escriba, ¿no es cierto?, en igualdad y paridad de género. Fíjate que también quiero contarles, por ejemplo, y solamente de mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he estudiado, porque no soy experta de nada, sigo conociendo, pero también hice clases he hecho y estoy haciendo clases de filosofía, y fíjate que le pido disculpas a mis estudiantes de enseñanza media, tercero y cuarto medio de filosofía, tan vilipendiada que en algún momento, ¿no es cierto?, la quisieron sacar del currículum vergonzosamente. Fíjate que cuando uno estudia, por ejemplo, hace una mirada a través del tiempo, en la historia, ¿no es cierto?, de filósofos. Fíjate que tengo que hablar en 3 tiempos cronológicos, en 3 etapas de la historia de la humanidad. Tengo que hablar de filósofos. Entonces, y les tengo que pedir disculpas a las niñas, a las estudiantes, a mis jóvenes estudiantes, ¿por qué no hay mujeres? Entonces, no es porque no hayan hecho filosofía en la historia de la humanidad, es porque las invisibilizaron. Recuerden ustedes que en la historia, ¿no es cierto?, los primeros escritores, ¿no es cierto?, Isidora, las primeras escritoras, se tenían que poner nombres falsos para poder aparecer en un texto. Fíjate que la Isabel Allende, yo profesora de lenguaje, la Isabel Allende, para que aparecieran los textos escolares y en las guías didácticas de lenguaje, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Educación de primero a cuarto medio, hubo que dar una tremenda batalla, porque se ninguneó a la Isabel Allende indicando que no tenía, ¿no es cierto?, las características estilísticas y del canon de la literatura para ser considerada. Es decir, ¿cuánta cuota de poder hay en esta sociedad tan patriarcal que no nos ha permitido avanzar en pleno siglo XXI? Y yo creo que la primera piedra que hay que poner, sentar como base, digamos, en ese sentido piedra, porque las piedras del camino las hemos ido chuteando con sororidad y con apañamiento y con harto nebuen, ¿no es cierto? Pero fíjate que lo vamos a tener que hacer poniendo una piedra de sustento con paridad de género como exigencia, pero esa paridad de género como exigencia, que quede claro,
como dicen los expertos también, igualdad sustantiva. Significa que no pueden dejar afuera la posibilidad que entre comillas o entre comas digan en lo posible que, por ejemplo, igualdad, paridad en la administración pública, por ejemplo, en la administración del Estado, fíjate, dice si la ley es clara, pero no se cumple porque dice en la medida de lo posible, si se dan las condiciones, ¿no es cierto? Y entonces ahí nos van invisibilizando en el sentido de que vamos, como las decisiones las van tomando en una sociedad tan patriarcal, las mujeres vamos quedando un poco y tenemos que hacer doble esfuerzo para llegar a lugares, ¿no es cierto?, que nos merecemos porque tenemos igualdad de condiciones. Con la meritocracia se aplica, parece, en desigualdad de condiciones para nosotros. Y no quiero seguir con la palabra, que pudiera decir muchas cosas más, y después seguimos conversando, pero eso sobre la mesa. Muchas gracias, Carolina. Juan Carlos, ¿cuáles serían tus propuestas? Sí, de hecho estaba reflexionando sobre lo que decía Carolina, porque particularmente como me ha correspondido también trabajar y acompañar a víctimas de abuso sexual, claro, en la obsesión que tiene el sistema democrático de que nadie vaya a la cárcel sin una, o sea, que no vaya a la cárcel con alguna duda razonable sobre su culpabilidad. Claro, el estándar se puso a que, claro, la carga probatoria, digamos, está de parte de la víctima y, claro, es un proceso revictimizante atroz, Claro. considerando que el 94% de las víctimas de abuso sexual son mujeres. Entonces, estaba pensando en eso, tal vez, digamos, y por eso creo que la paridad de género en la Convención Constituyente es una tremenda oportunidad de pensar desde las mujeres, con las mujeres, un sistema de justicia, digamos, distinto. Yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad. En ese sentido, ¿hacia dónde a mí me gustaría avanzar? Soy joven, tengo 27 años y comprendo bien las dificultades que por regla general tenemos todos los jóvenes para insertarnos en el mundo laboral. Uno sale con todo el entusiasmo, es que no tiene los 5 años de experiencia, por lo tanto, para afuera. Y si la persona joven es mujer, es más aún todavía las barreras, los obstáculos que se deben sortear para ingresar al mundo laboral. En ese sentido, de hecho, creo que tendríamos que avanzar no solamente hacia una paridad de género en cuanto al sueldo, sino también igualdad de oportunidades en acceso al trabajo. Más aún cuando, bueno, por ejemplo, uno observa, por decir algo, los capitales semilla, estos créditos que se dan, estos insumos que se dan para que las mujeres particularmente puedan, digamos, hacer un emprendimiento, pero uno observa que hay un marcado sesgo etario de que generalmente se da a mujeres sobre 40, 45, 50 años, y claro, una mujer con 27, 28, 29, 30 años, no solo, digamos, la política pública la descarta, sino que también la banca a la hora de querer tener acceso a un capital para tener un emprendimiento. Yo creo que en ese sentido tendríamos que avanzar en esa dirección de que no haya una discriminación a la mujer y sobre todo también a la mujer joven para que pueda desarrollar su proyecto de vida. De hecho, es curioso, a propósito de las brechas salariales, el hecho de que si una persona, particularmente una mujer, obtiene un posgrado, continúa con sus estudios, la brecha salarial aumenta. Entonces, una mujer en igualdad de condiciones con un hombre, un poco más del 30%, es como un 35, 27% de brecha salarial, pero si después esa mujer saca un magíster o un doctorado, al mismo trabajo que un hombre, la brecha es aún mayor. Yo creo que tenemos que avanzar entonces en igualdad salarial, pero también igualdad de acceso, porque por el hecho de que la mujer se embarace, no puede ser de que sea mirada como en menos para acceder a un cupo de trabajo como poco rentable por parte de los empleadores y también de las políticas públicas que incentivan, digamos, el emprendimiento. Yo creo que ahí tenemos una clara política pública hacia dónde avanzar. Muchas gracias, Juan Carlos. Andrea, ¿te gustaría contarnos qué sería para ti importante en la Constitución? Así, top 3. Por supuesto, infinito, yo creo, aquí un poquito dar las ganas de conversar, escuchando sobre todo a Jorge, a Carolina y a Juan Carlos. Déjeme cortito primero agradecer la invitación, pero también quiero detenerme a agradecer a nuestros candidatos, los candidatos del grupo no neutrales, que en las papeletas ustedes lo van a ver como independientes por la nueva Constitución o una nueva Constitución o alguna versión de eso, porque son quienes han llevado,
pucha, con su generosidad y con su valentía. Yo creo que es muy valiente para ser candidato hoy día a llevar estas ideas que hemos desarrollado en Independientes No Neutrales para llevar a la convención. Gente comprometida con lo público, trabajando en diversidad de temas. Acá tenemos científicos, profes, abogados, trabajamos gente que trabaja en equidad de género, nuestro tema hoy día en exclusión y diversidad sexual, medio ambiente, cultura, educación, infancia, qué sé yo, nombren algo. Los invito a conocer a los candidatos, invito a conocer Independientes No Neutrales en la página web independientesnoneutrales.cl, ahí pueden conocer a todos los candidatos en Chile. Yo, pucha, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. En nuestros lineamientos, que los pueden bajar de la página web, nosotros estamos empujando un compromiso real con la igualdad de género. Necesitamos que no sea una formalidad, muy bien lo decían nuestros candidatos recién, necesitamos un principio efectivo de igualdad y no discriminación, necesitamos redistribuir poder político, económico y simbólico, no solamente hacia las regiones, a los distintos ámbitos en los que estamos discutiendo, sino que también entre hombres y mujeres. Y en concreto, en términos de la Constitución, yo creo que eso significa un derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, a tener acceso real a los cuidados sanitarios, una democracia paritaria, lo dijo muy bien Carolina, necesitamos paridad en los cargos. Tenemos felizmente paridad hoy día en la convención, Juan Carlos lo resaltó, que haya paridad en los cargos de elección popular en general, en los organismos autónomos, el Banco Central, el CERVEL, etcétera, en los poderes del Estado. No es cierto que no haya mujeres. Lo que pasa es que cuando se reparten los cargos no se les ocurre nomás pensar en mujeres. Están así como metidos en el círculo social y piensan solamente en el grupo de amigos y no miran un poquito más allá. Y también, por cierto, la libertad y la autonomía para decidir los planes de vida propios de las mujeres. Que de alguna manera incide en todo lo que hemos discutido. Que la Constitución consagre eso va a entonces implicar un mandato al legislativo, un mandato al ejecutivo, un mandato a los tribunales para que se hagan cargo de esta problemática. Un mandato en educación, los libros de texto que describía Carolina. La mujer, el dibujito, la mujer está en la casa, el hombre es un científico, o está en lo público, o en lo doméstico, no puede ser. Y muy bien dice Carolina, eso ya lo sabemos, ya sabemos que están escritos así, hay que prepararlo. En la atención de salud, las mujeres son las que hacen las colas en los consultorios y esperan cientos de días muchas veces para la atención, a veces no es propia, a veces para otros. El trato que reciben mujeres en tribunales cuando hay todos estos casos de violencia, Juan Carlos puso lo laboral. Lo laboral es algo muy evidente. Toda la discusión que llevamos por décadas del artículo 203 del Código Laboral que encarece la contratación de mujeres porque se le asigna el costo de la sala cuna cuando la empresa contrata a 20 más trabajadores. El postnatal. Los hombres tienen estos 5 días, que no sé cuántos días, no estoy inventando, que podrían tomar y nadie se los toma. Que sea obligatorio, y si no los pierden. Esas son cosas sustantivas que si la Constitución lo toma como un principio, entonces la política pública va a tener que hacerse cargo al respecto en todos estos ámbitos que muy bien han descrito nuestros candidatos en esta ocasión. Muchas gracias, Andrea. Parece que se nos desconectó Mariela. Algo pasó con Mariela. Sí, estoy hablando con Mariela, ella nos habla desde el archipiélago allá en Chiloé, y se acaba de cortar la luz, así que se le cortó el tema del computador, así que está viendo cómo conectarse por celular, así que va a volver, pero perfecto. Se cortó la luz. Okay. Un atentado patriarcal, seguramente. Sí, Bueno, entonces, mientras esperamos a Mariela, me gustaría saber si a partir de los comentarios y los planteamientos de cada uno, a alguien le surge una duda, un nuevo tema para dialogar, porque si no, yo tengo varias. Sí, mira, fíjate que... perdón. Dígalo más, Jorge. Gracias. Mira, a mí me pasó, bueno, recién casado, me acuerdo que hicimos un viaje, justamente nosotros vivíamos en Santiago, y bueno, mi cuñado estaba en Puerto Vara viviendo, así que nos juntamos acá en Puerto Vara e hicimos un viaje a la carretera austral, y llegamos hasta Coyhaique. Bueno, fue una odisea, fue una experiencia fantástica. Ustedes comprenderán que nosotros, bueno,
ya lo dije, tenemos 6 hijos, pero en ese tiempo estábamos con 3 hijos y mi señora estaba esperando al 4.º hijo, ¿ya? Así que, lógicamente, yo tenía que colaborar de todas maneras, ¿ya? Lavando pañales, no eran pañales desechables, eran pañales de género, por lo tanto, con 2 hijos, con pañales, bueno, etcétera, etcétera, tenía que trabajar de todas maneras y colaborar en todo lo que pudiera. Pero fíjate que cruzando la barcaza, de pronto mi señora Carmen me dice, oye, hay que hacerle la papa, la leche a los niños, ya, perfecto. Entonces, estas típicas medidas, ¿no es cierto? Bueno, va el auto adentro, ¿no es cierto?, la barcaza, y por lo tanto puse las 3 mamaderas en la barcaza, qué sé yo, o sea, claro, perdón, en el auto, las medidas, etcétera, bueno, el termo, y así como barman empecé a hacer las 3 mamaderas, ¿ya? Bueno, y después se la lleva a los niños, etcétera. Y entonces se acercan después, a los pocos minutos, unos gente que estaba ahí, varones, jóvenes, y me dicen, oye, la embarraste, porque nuestras señoras estaban viendo y tú haciendo, ¿no es cierto?, esa tarea, ¿ya? Y nos dejaste como chaleco mono, digamos, ¿eh? Bueno, entonces, quiero un poco lo que decía Andrea, de pronto decimos, oye, las tareas domésticas, ¿no es cierto?, no, son de las mujeres, ¿ya? O hacer las camas, o limpiar los baños, o lo que sea. Entonces, tenemos que cambiar ese switch, ¿ya? O sea, si no hay igualdad, no hay equiparidad, digamos, en lo que significa, ¿no es cierto?, las labores domésticas, el poder trabajar juntos. Bueno, lo decía Carolina también, ¿eh? En este caminar juntos, como pareja, o lo que sea, poder desarrollar, ¿no es cierto?, las diferentes labores y desafíos que conlleva también una familia, que conlleva la familia, los hijos, etcétera. No se puede. Entonces, creo que ahí hay un desafío fundamental de que los hombres entendamos que, ¿no es cierto?, tenemos que desarrollar un trabajo armónico y en paridad con nuestras esposas o parejas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Lo cuento como anécdota, no sé si sirve para el conversatorio o no, pero, ¿ah? Pero yo Sabes siempre, que, sí, perdón, no, sabes que, no. fíjate que yo insisto en el tema de la educación, porque Mm. la sociedad tiene agentes, ¿no es cierto?, socializadores, Mm. y la educación es el primer agente que nos enseña a vivir en comunidad, y luego detrásito también la familia. Cuando realmente sabe, cuando el niño ingresa al sistema escolar tempranamente, ¿no es cierto? Entonces ahí, si no ponemos el foco ahí, va a ser tremendo. Mira, hablaba Juan Carlos hace un momento respecto de lo que pasa con las mujeres en los temas de los posgrados, ¿no es cierto? Porque Claro. en el pregrado el ingreso a las universidades es bastante equilibrado. Sin embargo, hay una tremenda diferencia en el tipo de carreras a las que ingresan. 80 y tanto por ciento, ponte tú a carreras, primero entre educación y enfermería. Y todas las carreras de ingeniería, entonces el porcentaje más alto de varones. Uh-huh. Por ejemplo, fue anecdótico en este año en la nueva PTU, el primer ingreso a ingeniería a una mujer. Anecdótico, porque es una situación que no ocurre, que no es habitual. Y eso tiene que ver porque a temprana edad empezamos nosotros, ¿no es cierto?, a enseñar estos estereotipos y a ir, ¿no es cierto?, indicándolo en nuestras rutinas diarias. Y como Jorge hablaba de algo anecdótico, fíjate que yo les voy a contar, Andrea, Isidora y quienes nos acompañan en esta tarde, en esta conversación, algo anecdótico también y tiene que ver con mi función de educadora. Fíjate que la enseñanza básica, que es una labor maravillosa, porque tú tienes la oportunidad de ver esos niños en todo su esplendor, cómo se van formando y lo que te van recepcionando es una cosa fantástica. Cada día me enamoro más de mi profesión y tengo 42 años de profesión. Fíjate, les cuento que cuando estos niños pequeños, niños y niñas, salen a recreo, y hablo de la básica, en el primer ciclo, salen a recreo, fíjate que corren y los niños toman todo el patio y se hacen cargo del patio y corren con una pelota y tiran esa pelota para todos lados y juegan en comunidad. Y las niñitas pescan sus juegos, sus muñecas, sus lápices, sus libretitas, sus esquelas digo yo por una cosa de edad, ¿no? Pero ahora son otras cosas. Y sabes que se ponen en los rincones del patio. Y ellas se agrupan y se van hacia adentro y se agrupan
en espacios pequeños, y los varones inmediatamente ocupan todo el espacio, y juegan a la pelota y la tiran y qué sé yo, y corren por todo el lugar en donde estén, escenarios, patios, gimnasio, no sé, pasillo. Fíjate la diferencia solamente en una situación como que parece tan espontánea, pero ya ahí hay un estereotipo aprendido. Y otro dato más, fíjate que a propósito que hablaban de los posgrados y las diferencias que decía Juan Carlos respecto de remuneración. Juan Carlos, sabes, en este año 2020 que recién pasó, la cantidad y el valor que hubo respecto, ¿no es cierto?, de estas entidades de Cachiles, CONICYT, como se llame ahora porque ya está cambiando el nombre, que asignó recursos para hacer posgrados a mujeres solo un 28%. El resto fue para varones, proyectos presentados por hombres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo insisto en esta palabra, en esta sociedad tan patriarcal, son mayoritariamente en lugares de poder que hay varones que toman decisiones que nos afectan a nosotros las mujeres, como por ejemplo respecto de nuestros, ¿no es cierto?, derechos reproductivos y respecto de nuestra sexualidad. Están varones tomando decisiones que nos van a afectar a nosotros. No, yo creo que esto, por eso quienes nos escuchan, ojalá que entendamos, esto tiene que cambiar, y creo que solo lo va a cambiar en un largo caminar que se va a tener que asentar, y el puntapié inicial es el cambio de la Constitución, en donde debe haber, insisto, paridad de género. Muchas gracias, Carolina, Jorge, por sus comentarios. Con respecto, voy a unir una idea con respecto a la propuesta que tenía Juan Carlos y a lo que decía Andrea, en el tema de el trabajo y, por ejemplo, la sala cuna, que esta es una idea que podemos reflexionar entre todos. En el fondo, las mujeres, cuando somos contratadas, se consideran en las empresas este tema del pago de la sala cuna, como bien decía Andrea, cuando hay más de 20 mujeres, ¿cierto? Claro. Pero si nosotros seguimos contratando mujeres y pagando la sala cuna para sus hijos, y no se promueven de la misma forma las parentalidades de los papás de esos hijos, se sigue perpetuando el rol de que es la mujer la que debe hacerse cargo del cuidado y crianza de los niños, ¿ya? Entonces, ese es un tema ahí, un tema laboral bien complejo, porque sabemos que hay muchas madres solteras criando, pero también sabemos que hay muchas madres con pareja, con pareja estable criando a los hijos, pero al momento de contratar, no se está considerando esa parentalidad, y al momento de no considerar el rol del padre dentro de las contrataciones, el peso sigue sumado a la mujer. No sé si tienen alguna reflexión al respecto. Es un tema que yo he escuchado mucho últimamente, el tema de seguir perpetuando el rol de crianza en la mujer en empresas bajo el alero o pantalla de que le estamos pagando la sala cuna. Voy a interrumpir un poquito porque llegó Mariela. No sé si Mariela puede, para aprovechar que llegó, para que no se nos caiga otra vez la Mariela. Hola. Una vela. Se ve en la penumbra. ¿Me ven? Se ve en la penumbra, Mariela. Estoy en la oscuridad. Bueno, eso pasa aquí en la isla de Chiloé. Nos quedamos sin luz. Y estamos con escaso internet acá en la estación biológica Senda Darwin, a 14 kilómetros de la ciudad de Ancud. Así que las conexiones, para que vean, en el sur de Chile no son tan fáciles. Mariela, aprovechando que estás ahí, me gustaría invitarte a responder la pregunta inicial de este conversatorio. ¿Cuáles son para ti las políticas públicas pendientes todavía en relación a la mujer y a la equidad de género que tienen que incluirse en esta nueva Constitución? Sí, bueno, yo enfocaría en dos aspectos. Uno tiene que ver con la protección, que también se ha mencionado por los candidatos anteriores, la protección a las mujeres víctimas de violencia. Y actualmente ocurre que estos delitos son sancionados con penas muy bajas. Entonces, si tenemos una constitución con enfoque de género en el ámbito de la justicia, debiera reestructurarse
para que las sanciones realmente sean efectivas y no ocurra lo que ocurre hoy, que las mujeres víctimas de violencia finalmente están constantemente sometidas a un sistema que es injusto y que finalmente no están protegidas por el Estado. Y esa es algo como de corto plazo y de inmediatez que se necesita urgentemente de modificar. Eso por una parte. Y después hay otro tema que tiene que ver con un cambio más cultural y que es de largo plazo, y ahí el foco es en la educación no solo formal, sino que también la educación en los hogares, porque muchas veces el machismo tiene mucho que ver también con la educación que nosotras mismas, las mujeres, las mamás, ¿no es cierto?, le damos a nuestros hijos. Lamentablemente el machismo es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Entonces, en la medida que en la casa nosotras, las mujeres, también vayamos criando a nuestros hijos en un ambiente en donde les enseñemos, ¿no es cierto?, desde pequeños, desde que nacen, el respeto y la no violencia, finalmente, es algo que tenemos que trabajar bastante desde el hogar. Pero esa violencia que ocurre muchas veces en el hogar también está muy relacionado a la cuna, ¿no es cierto?, donde nacen los niños, en el ambiente donde se crían los niños, que es un ambiente de constante violencia hacia la mujer. Vemos la violencia en la tele, vemos la violencia en las calles. Al final se usa la fuerza y la violencia. Y los niños se crían en un entorno violento, se crían en un entorno donde siempre tienen que estar viendo una violencia constante y naturalizada para los hombres y hacia las mujeres. Entonces, y ese cambio para tratar la violencia viene también asociado a un cambio estructural de toda nuestra vida, nuestro entorno, que tiene que ver con la violencia cuando la gente no tiene un acceso a una salud digna o a una vivienda digna, a vivir en condiciones precarias. Esa precariedad es violenta también. Entonces, los papás que tienen que estar todo el día trabajando para poder educar a sus hijos, darle como algo de bienestar, finalmente los niños están solos todo el día. Y en los colegios también están en bullying, con presión, con mucha violencia. Entonces, finalmente, es una sociedad violenta que estructuralmente debemos ir modificando para que nuestros niños nazcan protegidos y libres de esa violencia. Después, en el colegio, la educación debe cambiar radicalmente a una educación que no sea obviamente sexista como es actualmente. Entonces, esa educación parte, ¿no es cierto?, por tratar a todas las personas que están educándose y entregar habilidades. Por ejemplo, el cocinar, algo tan como simple, que es como saber alimentarnos, saber cocinarnos un plato de comida. Debería ser algo que también sea un taller en los colegios. O saber, no sé, hacer una mesa, o poder reparar algo eléctrico, no sé, como hay un montón de temas que a los niños no se les enseña, y finalmente como que todo se les da en bandeja, se les da la comida, se les da esto, y no saben cómo, los dejas solos, y los niños no saben cómo sobrevivir solos. Y en general las tareas del hogar se restringen como a las mujeres, cuando somos todas las personas las que debiéramos hacer las tareas del hogar. Entonces, finalmente, la educación, que tiene que estar enfocada en habilidades, herramientas para todas las personas, para que todas las personas nos desarrollemos de manera integral, es también un cambio que tiene que hacerse para poder dejar de tener estas diferencias tan radicales que hay, estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Y para mí ese cambio cultural parte en la educación, en el hogar y en los colegios. Muchas gracias, Mariela. Juan Carlos, adelante. Sí, de hecho, quiero hacer un comentario y una pregunta, que primero a Mariela y que después se la quiero extender también a Andrea. Lo primero es que hace una semana atrás la Universidad de los Lagos publicó un estudio donde daban a conocer varias necesidades de la gente de la zona. 240.000 personas en nuestra región de los lagos no tienen acceso a agua potable, 328.000 personas no tienen acceso a alcantarillado, y la principal demanda es acceso a electricidad permanente y acceso también a internet, que creo que en el caso de Mariela lo que nos está demostrando es que efectivamente Chile no es igual en todo el territorio, necesitamos descentralización.
Dicho sea esto, menos del 1% se dedica, actualmente del presupuesto del país, del PIB, se dedica, digamos, a investigación, ciencia y tecnología. No alcanzamos el 1%. Y ahora que vamos a tener una convención constituyente paritaria donde precisamente podemos comprometer y dar mandatos específicos a la institucionalidad para que se haga cargo de que Chile invierta en ciencia y tecnología, se ha hecho creer que, o se ha intentado aparentar, de que la paridad va a funcionar para que la Constitución aborde temas femeninos. Y como que, llevemos mujeres para que las mujeres aborden sus temas. Y yo creo que esa es una visión bastante miope de lo que en realidad está en juego con la paridad, que es abordar distintas relaciones, distribuir el poder, ver cómo nos vamos a relacionar entre todos y todas, desde la perspectiva de género, desde las mujeres con las mujeres. Y en ese sentido, Mariela, ¿qué crees tú que es la principal mirada, la principal perspectiva que ustedes como mujeres pueden aportar, por ejemplo, a las ciencias? ¿Qué es aquello que desde la mirada femenina se puede aportar también, Andrea, a la economía? ¿Qué es lo que hoy día no está presente en la discusión sobre ciencia, sobre economía, que hace que la discusión esté coja? ¿Qué es aquello que la mirada femenina puede aportar? Mariela, ¿partes tú? Parto yo, por si acaso se me acaba la batería del teléfono. Sí, ya. Bueno, yo creo que hay una brecha importante que tiene que ver con el cuidado, que igual se ha mencionado hoy. Y el tema de los cuidados, sabemos que las mujeres nos hacemos cargo no solo del cuidado de los niños, sino que también de los enfermos y de los adultos mayores. Somos las mujeres las que hacemos con mucho cariño, además con amor, ese cuidado, porque tenemos una visión más comunitaria, ¿no es cierto?, de la familia, de la sociedad, y somos como más altruistas en ese sentido. Entonces nosotros como con cariño y amor nos hacemos cargo de nuestros seres queridos, que no los vamos a abandonar, no los vamos a dejar solos. Entonces, pero eso que es como algo de cariño, de amor, de entrega, ¿no es cierto?, de las mujeres, ocurre que también se pasa para el otro lado, en el sentido de que las mujeres no se pueden como desarrollar también en sus ámbitos que quisieran desarrollarse, las artes, las ciencias, en todo lo que las personas en su integridad quieran desarrollar. Entonces, en la medida que nosotros cambiamos nuestra sociedad a una sociedad en donde los cuidados estén a cargo de una visión como mucho más comunitaria y no tan individualista como es actualmente, porque ahora el hombre y la mujer como familia se hace cargo de sus hijos y listo, y no hay una visión comunitaria de tener centros inclusivos y lugares en donde podamos como educar a nuestros hijos, cuidar a los enfermos y también a los adultos mayores de una manera que como sociedad nos hagamos cargo y no cada individuo o familia de manera particular se tenga que hacer cargo. Entonces, en la medida que las mujeres podamos tener ese apoyo de la sociedad para que hagamos el cuidado que queremos hacer de nuestros seres queridos, pero que eso sea una labor compartida entre toda la sociedad, hombres y mujeres, en la medida que podamos compartir ese rol social que deberíamos tener todas las personas, las mujeres también van a poder salir y desarrollarse en los ámbitos de la ciencia, de las artes, en todos los ámbitos que cualquier mujer quiera desarrollarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que avanzar para poder entregar esas herramientas en donde la mujer pueda efectivamente desarrollarse en los ámbitos que quiera desarrollarse. Con ese primer paso, ¿no es cierto?, podemos permitir que las mujeres también puedan dedicar tiempo, ¿no es cierto?, a la ciencia. Y ocurre mucho que las mujeres que entramos a la ciencia, ¿no es cierto?, y también tenemos hijos, nos toca una doble carga en el fondo, que es como ser exitosa en el sentido de publicar los papers, ¿no es cierto?, y todo eso, pero tenemos que estar también preocupados de nuestros hijos. Y eso no, en el fondo la ciencia te pide que las mujeres sean igual que los hombres, que tú seas igual de exitosa que los hombres y ponen la misma vara y siempre la competencia es lo que prima. Y no hay una visión de un trabajo como comunitario, colaborativo, sino que está siempre la visión de la competencia por sobre la colaboración. En el ámbito de la ciencia la competencia es muy fuerte
Y lamentablemente en esta sociedad para ser el más fuerte le tienes que poner como la pata al lado, y ese cambio de paradigma también es súper importante, y yo creo que se está dando, o sea, todo apunta hacia allá. Antes los papers, si eras solo el primer autor y ojalá solo, era lo mejor. Ahora está cambiando a que los papers, mientras más coautores tengas, son mucho más sólidos en el fondo, y ojalá coautores a nivel internacional, de distintos países, puedan como compartir investigaciones, ¿no es cierto?, en conjunto de distintas instituciones. Eso es como esa es la tendencia ahora, pero eso ha ido cambiando en un par de años, o sea, yo diría 10 años. Yo cuando entré a la universidad a formarme como científica, era como el mundo de los hombres, y ahí si tenías un hijo te miraban feo. Y era como, ya estás perdida, o sea, ya tienes que irte porque no, tú te dedicas a la ciencia o te dedicas a los hijos. Era casi como ser pura en el fondo, es como no podías tener familia ni hijos si es que entrabas en las canchas, en las arenas de la ciencia. Entonces eso ha ido cambiando radicalmente, y claro, ahora también las personas, y no solo las mujeres, también los hombres, también quieren tener su vida y poder ir al cine y hacer otra cosa, y no solamente dedicarte todo el día a la ciencia para poder ser el científico más exitoso, porque a la medida que colaboramos, que hacemos trabajos colaborativos y cada científico aporta en algo, ya la carga no es a una sola persona que tiene que ganarle a todos los demás, sino que todos hacemos algo. Entonces eso te disminuye también la carga para cada una de las personas, y todas las personas pueden tener, entre comillas, vida, porque de otra forma las personas no tienen vida, porque tienen que hacer toda la carga solos. Y el colaborar te permite dividir las pegas y trabajar, y también dedicarse a otras cosas. A uno también le gusta ir al cine, rico, estar con la familia, y no trabajar de lunes a domingo para ser el científico solo que publica sus papers solo y es el más famoso del mundo. Eso ya como que ha ido cambiando, y en ese cambio de paradigma las mujeres tienen mucho más espacio, porque las mujeres somos más holistas, vemos la vida de otra forma, tenemos como una diversidad de cosas también que hacer, no somos como monotemáticas, que muchas veces como que en la ciencia te piden como ya tienes que estudiar esto, dedicarte a esto y ser el mejor en eso, y bueno, y las otras cosas entonces no puedes hacerlas, y eso ha ido cambiando. Y en la medida que uno colabora más, entonces se pueden hacer otras cosas y no dedicarte solamente a una cosa. Me cuelgo un poquito de lo que acaba de decir Mariela. La economía, yo también trabajo en la academia, mi pega principal es esa, y la economía es una ciencia social que, a diferencia de las demás ciencias sociales, es altamente masculinizada. Yo, con todos mis lotes de años de estudio que tengo en el cuerpo, tuve 2 profes mujeres a lo largo de mi vida. Toda la vida no me encontré con ninguna otra. Una de ellas enseñaba historia, enseñaba economía. Entonces hay pocos modelos a seguir, y hay una mirada muy competitiva, como lo describe Mariela, y la forma de pensar de los economistas también es así. Y yo creo que nos haría mucho bien tener más diversidad, y que esos son los temas que estamos trabajando hoy día, que era la pregunta que creo que hacía Juan Carlos al inicio de esta provocación. Porque traemos diversidad, porque traemos otra forma de pensar, sino es solo porque tenemos necesidades distintas, es porque traemos otra forma de pensar. Y en economía hay unas encuestas bien interesantes, así como los profes top gringos y en Europa, y qué sé yo, le preguntan a hombres y mujeres ciertas cosas, y las diferencias sobre cómo piensan los problemas económicos, que son problemas sociales, son distintas entre hombres y mujeres. Las mujeres son mucho más propensas a favorecer la redistribución, por ejemplo, a tener un sistema de impuestos progresivo. Los hombres prefieren soluciones de mercado para esto en promedio, obviamente que hay diferencias, no todos son iguales, pero soluciones de mercado para la educación. Las mujeres creen un rol mucho más importante en el Estado. Y con el rol importante que tienen los economistas en nuestras políticas públicas, y que llevamos 30, 40 años así como, y por eso no somos muy queridos tampoco, por cierto, es que muchas de estas políticas públicas se hacen con esa visión, y eso es una visión muy parcial de la vida. Necesitamos entonces todos estos espacios. Yo creo que hemos ido avanzando en adquirir una conciencia mucho más grande de las brechas que viven las mujeres y de lo que las mujeres traen también, en su vivencia, en su forma de pensar, dentro de una estructura social y económica que es patriarcal. Lo que conversamos un rato, la mujer en lo doméstico, el hombre en lo público, y que se notan todas estas cosas que hemos conversado hoy día, los trayectos escolares, las elecciones de carrera. Yo anoté unos números por acá,
ilustrar. La encuesta Bicentenario que hace la Católica cada cierto tiempo, el 60% de la gente cree que hay trabajos más adecuados para hombres que para mujeres. De seguro que la ciencia, donde está Mariela Medía, está arraigada como no. El 50% cree que la familia se descuida si la mujer trabaja jornada completa. La mujer no puede, el hombre sí. La SOFOFA también usa una encuesta, 62% de los hombres prefieren que su jefe sea hombre, no quiere una jefa mujer. Esta cosa así como del ranking. Entonces aquí donde, claro, se notan todos estos estereotipos de los que hablaba muy bien Carolina, de estas ideas arraigadas que tenemos que empezarlas a romper así, con políticas públicas distintas, con una paridad. Yo creo en las cuotas, que son una forma de romper justamente todas esas inercias que tenemos, porque no nos sentamos a pensar que acá hay un problema. Y lo grave, y es un poquito mi ilustración con la cosa de economía, es que no estamos perdiendo mucho. Yo creo que la política económica sería distinta si hubiésemos más mujeres metidas en la economía. Y probablemente ustedes de sus distintas profesiones seguramente puedan decir lo mismo. Isidora, a mí me gustaría aportar algo muy pequeñito a propósito de lo que decía nuestras dos invitadas recién. En la parte de la economía y enlazarlo un poco con lo de Mariela también, respecto de que por qué los varones tienen esta cosa en la ciencia, y yo diría que en todas las áreas de la sociedad tan competitiva. Y yo creo, Andrea, que tiene que ver un poco con el sistema neoliberal, que es lo que nos domina en esta sociedad, eso de la competitividad y el trabajo individual, porque tú eres tú y tus condiciones y tus capacidades y tienes que luchar contra el otro, tiene que ver un poco también con esa mirada, esa cosa que el sistema neoliberal nos enseñó a competir uno con el otro y no a acompañarnos, no tener esa mirada del colectivo y de la cooperación para sacar adelante los proyectos, el trabajo, qué sé yo. Mariela decía, hay que no tener bebé, no descansar, no disfrutar de una buena cervecita, mirando, ¿no es cierto?, en Castro, ese lindo mar, ¿no es cierto?, porque ella tiene que hacer ciencia, porque ella tiene que competir con ella misma, con los demás. Y eso creo que se implementó, digamos, y fuimos cayendo en eso, ¿no? Ahora, estamos en una pandemia, y creo que las mujeres han demostrado, hay por ahí, ¿no es cierto?, algunas indicios, no es la palabra, pero claramente hay países, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, que están dirigidos por mujeres que han tenido, parece, un control de la pandemia de manera mucho más acertada y mucho más clara, evidente, y que favorece a sus habitantes, que en otros lugares donde los varones han sido los que han llevado la responsabilidad con sus equipos, ¿no? Deben haber muchos factores, pero claramente que coincidente que donde hay mujeres parece que se ha controlado mejor el tema de la pandemia. Por lo tanto, somos todos importantes, somos todos necesarios. Si tiene que haber paridad, porque los talentos no distinguen género. Los niños van a ser artistas, científicos, excelentes abogados, excelentes enfermeros, hombres y mujeres. Los talentos no distinguen género. Y eso yo creo que el camino primordial, insisto, como partí, es la educación, porque es, ¿no es cierto?, el agente socializador y la familia. Los medios de comunicación, bueno, se está armando, quiere decir, esos titulares espantosos que habían hace pocos años, la mató por celos y por amor. Los celos no matan el amor tampoco, son los asesinos. Muchas gracias, Carolina. Tenemos preguntas y tenemos comentarios del público, así que voy a aprovechar de decirlas para que aprovechemos estos minutos que nos quedan. Primero, Beatriz Montenegro nos comenta: hola, agradecida de la invitación, la inquietud de este tema. Creo que esto comienza en casa cuando los hijos, hijas, se les invita a colaborar en estas labores de a poco de acuerdo a su edad. ¿Ya? Ahí crianza, ese es un comentario. Sí. Después también tenemos el comentario de Ariela Hernández Barria, que dice: las mujeres en los tribunales de familia son víctimas de doble maltrato, tema que también se conversó con respecto a la revictimización muchas veces de quienes son víctimas de violencia. También tenemos un comentario de Pedro Ojeda, que dice: en las pruebas de seguridad para autos existe un sesgo de género en el uso de muñecos masculinos y no con muñecos femeninos. Al cambiar la estatura y el peso del muñeco, cambia los resultados de cuán seguro es un auto.
una valoración de 5 estrellas, indica que un auto es muy seguro para los hombres. ¿Será así para las mujeres? Oh, mira. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un punto de ahí ciencia matemática bien interesante de ver, ¿ya? Voy a decir los 2 comentarios que quedan y después seguimos con el diálogo, ¿ya? Beatriz Montenegro también nos comenta: en estos momentos tenemos una sociedad muy despreciativa una de otra, el maltrato verbal es impresionante, ¿ya? Y por último, tenemos la pregunta directa ahí de Isabel Curat Delano, que dice: ¿cómo acompañar este cambio o estos cambios con una nueva masculinidad? Y desde esa pregunta me gustaría que vayamos ahí dialogando todos, todas para ver el cierre en el fondo. ¿Qué pasa con estas nuevas masculinidades? ¿Qué pasa con esta deconstrucción, con este ir quebrando las barreras del machismo, de la sociedad patriarcal? Está abierto el micrófono, queridos panelistas. Con educación. Esta es una tarea pendiente. El hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre es fuerte, trabajo pesado, etcétera, colabora en la tarea doméstica, claro, eso hay que desarmarlo, hay que, ¿no es cierto?, con educación, largo camino. Oye, sí, pero hay algo también, perdona, a lo mejor no sé si contestando tanto la pregunta de Isabel, pero lo que decía Mariela me dejó pensando en este sentido de que es, por ejemplo, ya hay separación, entonces, o el hombre abandona la casa, deja a la mujer a cargo de los hijos, a veces no paga la pensión alimenticia, lo hemos visto a través de estos retiros, ¿no es cierto?, de las FP, donde por suerte han actuado los medios judiciales, ¿no es cierto? Oye, y es abismante cómo la mujer debe hacerse cargo, ¿no es cierto? Como decías tú, o sea, de la guagua por un lado, de por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor hacerse cargo de las tareas domésticas, buscar a lo mejor algún trabajo para poder mantener a sus hijos y poder alimentarlos, porque además el hombre no demuestra su paternidad responsable y no quiere pasar dinero. Bueno, lógicamente ahí se mezclan muchas cosas entre el amor, como los celos y la envidia bueno, y tantas cosas que están presentes en nuestra condición humana, ¿no? Pero más allá de eso, tiene que haber una responsabilidad paternal respecto, ¿no es cierto?, más allá de los quiebres conyugales o de pareja que pueden existir, pero tiene que haber una paternidad responsable, ¿ya? Y no solamente en lo económico, ¿ya? No solamente en lo económico, sino que también en lo que significa el acompañamiento de llevar adelante una familia o un grupo familiar, ¿ah? Donde lógicamente, claro, resaltamos a la mujer chilena, ¿ah? O la mujer pobladora, que es capaz, ¿no es cierto?, de salir adelante, ¿no es cierto?, con 5 hijos, con 8 hijos, con 3 hijos, no sé, ¿ya? Y es tremendo. Y eso nos hace ver también que de pronto, cuando hay incendios o situaciones complejas, pucha, murieron 2 niños, 3 niños pequeños encerrados en sus piezas, ¿no es cierto?, producto de que la mujer a lo mejor había ido a comprar o había ido a trabajar, ¿no es cierto?, fuera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me preocupa, y como sociedad, lógicamente, y lo relaciono con esto de los femicidios, ¿ah? Y que tiene que ver, lógicamente, con la pregunta de Isabel, ¿ya? O sea, y lo decía de alguna forma también Carolina, este caminar juntos, ¿no es cierto? Nosotros no somos enemigos, ¿ya? Somos complemento, hombre y mujer somos complemento. Una de las cosas por las cuales yo me enamoré de mi mujer fue su femineidad, ¿ya? ¿No es cierto? No sé si estoy bien, perdón, pero lógicamente me llamó la atención eso, su forma de ser, ¿no es cierto? Su forma de ser mujer, ¿ya? Y lógicamente con este desarrollo también de un, como lo decía Carolina, de un ser humano, de un hombre que manifiesta su emocionalidad, su afecto, su sensibilidad, su capacidad, ¿no es cierto?, de colaborar y de igual a igual en las tareas domésticas y en los diferentes desafíos de lo que significa llevar una vida adelante. Juan Carlos, Andrea o Mariela,
¿A alguien le gustaría comentar ahí la respuesta de Carolina, el acompañamiento a las nuevas masculinidades? Sí, yo quiero agregar también, o sea, tenemos desde la casa y la educación, sin duda, darle Lego a la niñita también y muñeca a los niñitos y todas esas cosas. Yo creo que también tenemos que hacer mucho trabajo en la forma que hacemos políticas públicas, la política social, la política de vivienda, que no se ponen los zapatos de la realidad. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, todas estas políticas sociales de transferencias condicionales que se le entregan recursos a las familias con la condición de que se haga algo. La condición es, lleve a su niño para acá, haga el trámite aquí, vaya al consultorio, etc. ¿Quién hace eso? La mujer. Claro. La mamá, la mujer. Ella es la que tiene, que a veces se queda sin esos recursos y sin la posibilidad de acceder a la política social, porque no puede, no tiene tiempo, está en la casa, tiene que cuidar, hay otro. Una política de vivienda que alejó a las familias de las oportunidades y claro, entonces el hombre sale, toma la micro y pasa 2 horas arriba de la micro para llegar al trabajo y vuelve, pero la mujer no puede hacer eso, entonces su trabajo es informal, vende alguna cosa en la esquina, si es que tiene la posibilidad de salir. Pero hay que hablar de las políticas de cuidado, no tenemos infraestructura, no tenemos salas cunas, no tenemos esos accesos. Entonces también creo que parte del trabajo que nos queda por delante desde el punto de vista de lo público es ponerse los zapatos de la vivencia de la gente, en este caso particular de las mujeres, porque en general ellas son las que cargan con todas estas otras cosas que nos alcanzamos a ver ahora cuando tuvimos el IFE y el bono COVID, etcétera, había que postular. Y había que verse el registro social de hogares, y había que ir al municipio, y ahí había que hacer no sé qué cosa. No es obvio. Muchas veces no es obvio, y como que pensamos que el mundo es automático. En parte pasa porque las políticas sociales se hacen desde la distancia, desde una élite que no alcanza a ver cómo es la vida ajena y también desde las masculinidades, de no alcanzar a comprender cómo es esa estructura familiar sobre quién cargan los hombros de todos estos costos adicionales que no alcanzamos a ver. Yo creo que parte además de este reconocimiento del trabajo doméstico pasa porque saquemos esas condiciones, que los apoyos sociales no sean a cambio de algo, que sean porque tú eres ciudadana, en este caso porque tú eres mujer, porque tú estás en el hogar, etc. Muchas gracias, Andrea. Sí, bueno, yo quería aportar con un punto que tiene que ver con nuestra historia también, como nuestra historia reciente de el golpe, ¿no es cierto?, el golpe militar y luego la dictadura generó en nuestra sociedad una tremenda división. División que finalmente hizo que nos quedaran como un poco con su familia en su casa, aislados, se quebró un poco la estructura como de comunidad, de vecindario, ¿no es cierto? Se dividió mucho el país. Y yo creo que eso es algo que debemos como sociedad cambiar y reestructurarnos nuevamente como comunidades de apoyo, comunidades, a crear espacios comunitarios en donde ya de verdad, digamos, nunca más estamos solas. Y eso pasa por la generosidad y por la colaboración de toda la sociedad en conjunto. Y ahí tenemos que aprender también mucho de los pueblos originarios, que ellos en su estructura más ancestral, ¿no es cierto?, los hijos se criaban en conjunto en la comunidad. Ahora es impensable. O sea, yo cuando era chica salía a jugar a la calle y todos los vecinos nos cuidaban unos con otros, en el fondo, y era como, ahora un niño que sale solo a la calle, lo más probable es que se lo rapten o se lo roben o algo le pase. Entonces, y desde los pueblos originarios tenían esa estructura de que los hijos los criaban en comunidad y sobre todo los ancianos se hacían cargo como de criar a los hijos, y los padres trabajaban, salían a trabajar la tierra, distintas cosas, pero los jóvenes más trabajaban y los ancianos se hacían cargo en comunidad de los hijos. Entonces no importaba mucho de quién era el hijo, pero todos los cuidaban, todos protegían a los niños. Entonces, esa protección como comunitaria, ese fortalecimiento de las comunidades, de las juntas de vecinos, del trabajo como en la vecindad, de que un niño pueda salir a la calle y pueda estar seguro en su barrio, en su vecindad, es algo que hay que promover y es transversal, como mencionaban antes. O sea, es un tema de cómo construimos nuestros barrios, es un tema arquitectónico, de cómo planificamos las ciudades, de los niños que no tengan que viajar 1 hora en locomoción a los papás y lo dejar 1 hora para poder acceder a un colegio de buena calidad,
¿Por qué los colegios de buena calidad no están en todos los barrios también? Y también tenemos la salud, los consultorios en los barrios, o sea, que la gente no se tenga que movilizar a distancias gigantescas para poder acceder a una buena educación a, no sé, 3 horas de tu casa. O sea, hay toda una reestructuración que es de manera transversal para cambiar nuestra sociedad. Entonces, y obviamente que esa reestructuración pasa por cambiar muchos aspectos de la Constitución. Siempre decimos que la Constitución, ¿no es cierto?, los cambios que necesitamos en nuestro país son estructurales, y esos cambios van en la línea laboral, ¿no es cierto?, que se plantea en esta Constitución, pero es de largo plazo, ¿no? No es algo que lo vamos a ver ahora, pero por lo mismo sentar las bases de principios como, por ejemplo, la colaboración, la reciprocidad, son principios, la paridad, no sé, que tienen que ser la igualdad, que tienen que ser transversales como principio para que después se implementen en todos los cuerpos de la Constitución. Es algo que ahí va cambiando el paradigma, y estoy de acuerdo. O sea, este tema no es solo de las mujeres, es un cambio cultural, y tiene que incluir a los hombres. No puede ser así como ya las mujeres y los hombres no, al contrario. O sea, es como cambiemos todos, evolucionemos todos, ¿no? Y la evolución y el cambio es algo que obviamente somos seres humanos y tenemos todas las posibilidades de cambiar y de ser distintos, y es... Mariela, me parece ahí que perdimos la conexión de Mariela. Voy a leer un comentario más que nos llegó, que también es de Beatriz Montenegro, y ella dice: me gustaría que en la nueva Constitución exista una visión de comunidad, que se evite hacer tanto este sesgo entre hombres, mujeres y en las diversidades sexuales, que es efectivamente lo que estábamos hablando recién, Andrea, Mariela y nuestros candidatos, este caminar juntos, ¿ya? Y dice también Beatriz: también debemos reconocer muy tristemente que hay mujeres que matan a sus hijos o hijas, y estos temas son muy complejos y tienen muchas aristas. Esos son todos nuestros comentarios del chat. Claro, el tema del parricidio también es un tema muy potente, muy triste. Yo creo que nadie está preparado para enfrentar una situación así de violencia, como tampoco estamos preparados ni tenemos ganas de querer enfrentar que día a día sigan apareciendo mujeres muertas. Entonces, con respecto a la vida, a los procesos judiciales, a las denuncias y a los tribunales, también hay harto que hacer en materia de género. Sí, de hecho, bueno, no cabe duda de que es verdad, hay mujeres que abusan de sus hijos, hay mujeres que matan, sin duda también hay monjas que abusan, pero cuando uno va y observa y estudia a fondo el problema, se da cuenta de que en último término está todo atravesado por el poder, y el poder tiende a ser monopolizado por las personas masculinas. Entonces, evidentemente, estadísticamente hay, pero cuando uno aborda estos temas, está pensando en la estructura que hace probable que el 94% de las víctimas de abuso sexual sean mujeres, por ejemplo. O sea, evidentemente en la sociedad ocurre de todo, pero la mirada, más aún cuando vamos a redactar una nueva constitución, que el propósito de una constitución es redistribuir el poder, es precisamente entonces cuestionarse la estructura de poder que a las mujeres, en el tema de hoy día, al mismo tiempo que las disidencias y otras minorías, los deja marginados. Y en ese sentido, a propósito de la deconstrucción de la masculinidad, escuchaba Carolina, o sea, bueno, la educación, pero yo igual me cuestionaba con eso, porque antiguamente la idea de que la escuela era un lugar seguro, a decir verdad, hoy día está igual en duda, porque, bueno, es precisamente también en la escuela donde las personas vulnerables están más expuestas a un contexto asimétrico donde el profesor o el directivo ejerce un poder sin mucho freno o contrapeso en la sala de clase. Al mismo tiempo, no sé si es que la deconstrucción, no solamente de la masculinidad, sino de los temas que queramos discutir, es solamente ocurre en la sala de clase. Yo en eso me tomo de lo que decía Mariela y también Beatriz Lorena Beatriz también en su comentario, es que esto se trata de comunidad. Mientras haya personas excluidas de que podamos reconocernos como iguales, es que algo hay en la experiencia educativa que se pierde.
Entonces, de hecho, la Convención de los Derechos del Niño parte de la óptica de que no es solamente el profesor el que enseña, sino que es la comunidad, por eso el Estado es garante, la sociedad civil es garante de los derechos del niño y así. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en que la nueva Constitución sea un techo no solo para los semejantes, sino para también los que piensan diametralmente opuestos a nosotros, a los que consideramos para nada semejantes, y al mismo tiempo para aquellas personas que históricamente han quedado postergadas de las esferas de poder, que en este caso, como estamos conversando hoy día, también son las mujeres. En consecuencia, creo que no es posible cuestionarnos o deconstruir nuestra masculinidad si no es con el encuentro, dijera Maturana, reconociendo al otro como un legítimo otro. Yo creo que eso es lo que hoy día está en juego y es lo que la Constitución, no solamente la Constitución que hoy día nos rige, sino que históricamente hemos ido perdiendo a lo largo de los siglos. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvió Mariela en gracia y majestad. Mariela, bienvenida de vuelta. Ya estamos. Llegó la luz, Ay, llegó la luz. Que te llegó la luz, ya que hacer la luz. Bueno, queridos, yo quería antes que Isidora haga su cierre, yo quería también responder algo en relación a las mujeres, pero chiquitito nomás, porque aquí la importante no soy yo. Sí, yo pienso que de aquí ahora actualmente, sí, las mujeres después de tantos años de lucha estamos siendo más visibilizadas en muchos campos y que eso es súper positivo y eso nos da a nosotros también la esperanza de que logremos esta paridad, no solo ahora en la nueva constitución, que la que queremos, que ya está establecido que va a ser paritario, pero en el futuro en otras actividades yo creo que ya se están abriendo campos, entonces eso es súper bueno y yo creo que también nosotros como mamás también hemos abierto nuestra mirada a que nuestros hijos, como decían recién, puedan tener también ellos desde pequeños otra mirada también partiendo por sus juegos y cómo relacionarse con sus pares. Entonces, y eso también parte de nosotros. Entonces, y de ahí nosotros tenemos que aportar a esta sociedad, porque de ahí los niños varones y las niñas, o sea, niños y niñas, van a ir formando una sociedad mejor desde cachorrito y todo parte ahora de nosotros. O sea, que no quede solamente en lo que estamos hablando, sino que lo llevemos a los hechos concretos y que podamos desarrollar aquello. Porque igual de repente en ciertas áreas todavía a la mujer le cuesta un poquito salir del capullo y decir, no, yo aquí esto yo lo puedo hacer. Y de hecho nosotros tenemos aquí como ejemplo, cuando queríamos completar nuestra lista de independientes para una constitución, ¿cuándo nos costó? Nos costó poner a una mujer aquí en la lista. ¿Y por qué nos costó? Porque las mujeres primero piensan, no, es que voy a descuidar la casa, voy a hacer esto, voy a hacer, los hijos, la familia, como que todo el cargo la tienen ella en la espalda, cuando esto, como recién comentaban, esto es funcional, tiene que ser equitativo, tiene que ser un equilibrio entre el hombre y la mujer para que podamos desarrollarnos ambos en las diferentes áreas que hay en la vida. Eso quería aportar. Gracias, Isi. Muchas gracias, Jessica. Yo creo que la gracia de este panel es escuchar nuestras voces, escuchar nuestras ideas, así que no te disculpes por haber hecho tu comentario, porque yo creo que las mujeres llevamos muchos años pidiendo perdón por alzar nuestra voz, así que podemos decir todo lo que queramos siempre. Ya estamos en minuto de cierre, querido panel, queridas invitadas. Me gustaría ofrecerles la palabra para despedirse, si tienen alguna conclusión de este momento. Carolina, tienes que prender tu micrófono. Ahí sí. Estaba apagado. Perdón. Sabes que agradecer a nuestras invitadas el día de hoy, el gusto de conocerla, he leído, he sabido de ellas, pero hoy día les agradezco que nos hayan acompañado y nada más que agregar que mucha fuerza. Esto está comenzando, estamos en la recta final y bueno, yo creo que en esta oportunidad no nos vamos a equivocar. Chile no se va a equivocar, estamos en una oportunidad y yo espero que se elijan quienes tienen que estar ahí en esa convención y ojalá aquí el distrito 26, Mariela, ¿no es cierto?, nos encontremos por allá, Mariela, con Jorge, con Juan Carlos. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Jorge, ¿te gustaría decir algo? Sí, muy breve. Muchas gracias por el momento. Agradecerle a nuestras invitadas de lujo, ¿no es cierto?
también a nuestra candidata Carolina Lagos, María Carolina, ¿no es cierto?, que hizo posible que estos dos varones, Juan Carlos y yo, estemos de candidatos. ¿Ah? Te contamos, Andrea, rápidamente, y Mariela, claro, que estaba Juan Carlos, estaba yo, y nos faltaba una mujer, y apareció Carolina y nos salvó la vida. Estar. Sí, nos salvó la vida, así que fantástico, y agradecer, ¿no es cierto? Le agradezco a mi señora, a mis hijas y a todas las mujeres que nos dan tanta vida de poder seguir caminando juntos y restablecer los caminos de justicia, de equidad, de respeto, ¿no es cierto?, de amor, de afecto, para crecer juntos en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Juan Carlos. Gracias. Sí, para despedirme, más que nada, reconfirmar la disposición a dialogar y a seguir promoviendo espacios como estos, porque como hombre no les voy a decir yo cuáles son los derechos que ustedes tienen que reivindicar, ustedes lo saben mejor que uno, y en ese sentido lo que tenemos que seguir trabajando es que la paridad no solamente esté en la convención, sino que en todo nuestro quehacer, y es por eso que es significativo que sigamos profundizando lo que hoy día fue una conquista. Eso no puede ser simplemente la excepción, tiene que ser la regla general. Así que a esa disposición me comprometo. Gracias. Parece que perdimos de nuevo la conexión de Mariela. Por mientras llega ahí desde Ancud, Andrea, algunas palabras de cierre. ¿Con qué te quedas? Se le cortó de nuevo, Mariela, como que le perdimos de poquito. Yo quiero dar las gracias por la invitación, por la conversación. Es un gusto escuchar a nuestros candidatos independientes por la nueva Constitución. Solo decir que estoy súper optimista, muy esperanzada de este proceso que estamos viviendo, la oportunidad además de, ojalá quienes están acá puedan protagonizar ese nuevo diálogo, porque tenemos dificultades en nuestra democracia, tenemos problemas, una crisis social, una crisis política, y lo que más esperanzada me tiene es que la estamos enfrentando e intentando resolverla con herramientas de la democracia, con más diálogo, con más conversación, con elecciones, y eso es lo que me tiene muy optimista de lo que se viene hacia adelante. Así que solo puedo agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Mariela, te recuperamos. Sí, es que se corta todo el rato la luz, así que mejor me quedo en el teléfono para estas últimas palabras. No te preocupes, te quería invitar a decir unas palabras de cierre, alguna conclusión o con la idea general que te quedas aquí después de esta conversa. Sí, bueno, yo llamo a los ciudadanos a participar en las elecciones de abril del 2011. Creo que es un proceso muy importante que va a definir nuestro futuro. Si bien los cambios no los vamos a ver de un día para otro, porque hay que ser realistas, que esto es un cambio cultural. Nuestra Constitución, estos cambios van a demorar, no son inmediatos, pero vale la pena participar, jugársela por estos cambios, y sobre todo porque las mujeres tenemos que tener un rol, porque nuestro rol dentro de la sociedad es un rol que une, es un rol que integra, es un rol que permite la mayor diversidad, y estoy segura que la inclusión de las mujeres va a llevar a una sociedad mucho mejor, mucho más inclusiva, mucho más feliz, con un buen vivir, y eso es lo que esperamos, cambiar esta sociedad para poder alcanzar ese buen vivir. Así que yo creo que es algo esperanzador, si bien es de largo plazo, pero vamos apuntando, y la unión hace la fuerza. Yo creo que las mujeres estamos más unidas que nunca para impulsar estos cambios, y eso me tiene muy contenta, con mucha esperanza. Así que feliz y muchas gracias de participar en este espacio, y ojalá podamos seguir conversando en otras instancias. Quedan cordialmente invitados a Chiloé, con velitas y todo, pero igual los vamos a esperar acá con unos ricos milcaos. Muy bien, bravo. Me anoto con Chiloé, me encanta. Quedó grabado. Maravilloso, sí, está grabado, tenemos testigos virtuales, así que muchas gracias, y con esto damos cierre a nuestro tercer conversatorio en Diálogos No Neutrales, nuestros candidatos a la lista de independientes por la nueva Constitución del Distrito 25. Reafirmo ahí el llamado de Mariela, quedan por favor todos y todas muy invitados a informarse, a leer las propuestas de nuestros candidatos y por supuesto a ir a votar con todas las medidas de seguridad el 11 de abril. Muchas gracias y buenas noches.
Finalmente, Chao. los dejo invitados para 15 días más, recuerden, en nuestro cuarto conversatorio, ahí antes que nos despidamos. Chao, saludos a todos, Chao, gracias. buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, muchas Andrea, gracias. Mariela.